Efectivamente, gracias a Irena. Se nos une Julio Chilling. Estamos de julio en julio. Primero estábamos con Julio Torino, Julio César, y ahora Julio Chilling, un queridísimo amigo, analista del tema cubano y que ha estado siguiendo también esta noticia desde las primeras horas de la mañana. Julio, gracias por acompañarnos. Entonces, más que tu reacción, que sabemos, presentimos cuáles las consecuencias de lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Tiene consecuencias? ¿No tiene consecuencias? ¿Cómo tú lo ves? Tiene y tendrá enormes consecuencias. Por la sencilla razón de que Fidel Castro ha sido el agente de cohesión de lo que es el régimen castrocomunista, a pesar de que las funciones diarias de los detalles la ha estado llevando a cabo su hermano, y hay todo un régimen con instituciones, sus propias leyes, etcétera, que en sí han manifestado, o sea, que han mantenido el sistema dictatorial en operación. La figura de Fidel Castro aún todavía, fíjate si es así, que de una forma de regañar al presidente Obama cuando dio el discurso en La Habana, pues quién fue nada menos que Fidel Castro, pues saca un editorial, ¿no? ¿Verdad? Que de nuevo, más allá de que si él se lo prepararon o no, es la figura de él la que da ese pronunciamiento. Entonces, precisamente ahí es donde te quiero caer, porque ahí es donde me pregunto yo, ¿desde hace cuánto, o podemos pensar que en los últimos 2 años, por decir algo, Fidel Castro ha estado lo suficientemente lúcido como para hacer la imagen que se respeta y que los seguidores, los colaboradores, los inmediatos de él dicen no podemos hacer tal cosa sin que él lo consienta, porque él está consciente 100% de todo lo que está pasando? Mira, dictaduras como la cubana, que tienen el estilo de liderazgo tan con un personalismo tan alto, o sea, lo que en las ciencias sociales pues le llaman un liderazgo sultánico carismático, ¿no es verdad? La imagen es importantísima. Entonces, en momentos en que Fidel Castro está más caído, que ha estado más caído, pues sin duda ahí no lo presentaban. En momentos donde pues podía haber estado más despierto, un poco más coherente, pues ahí allá va la foto, allá va el video y las palabras. Exactamente. Y esto es importantísimo entender, y de nuevo, esto no es nada original. En Rusia, cuando Stalin muere, todavía muchos dentro del aparato de la dictadura soviética no solo que no lo podían creer, sino querían estar seguros antes de hacer cualquier demostración, o tanto de alegría o de optimismo. La verdad que de ese modelo monstruoso pues se podía llegar a uno menos monstruoso, pero por lo menos más operativo, en sentido factible y económico. Entonces, en estos momentos esto está ocurriendo. No es casualidad de que en Cuba pues ahora hay un cierto mutismo en cuanto al despliegue que hay del régimen para evitar, la verdad, manifestaciones públicas de ningún tipo. Es el enfoque en que ellos tienen ahora. El gabinete que está estructurado actualmente en Cuba, los ministerios, el comando de Cuba, es el que existe actualmente, ¿fue el que seleccionó Raúl Castro o hay todavía mucha gente de Fidel? Yo diría que son mayormente raúlistas, pero el ser raulista no quiere decir que va a haber es un repudio a Fidel Castro. O sea, sin lugar a dudas, siempre existió facciones dentro de la estructura y predominaba siempre la figura del tirano que acaba de morir. Pero no es menos cierto que las facciones, o sea, esos que tal vez deben su ascenso dentro de esa estructura a Raúl Castro, pues tienen una lealtad con él, tal vez comparten una visión de hacia dónde el castrocomunismo debía de haber desde hace tiempo marcado, que a partir del 2006 pues claro, ya Cuba pues fue en un sendero más con el sello propio raulista, pero no tenemos que recordar que a principios de nuevo de los 90 fue Fidel Castro, o sea, y estaba con sus plenas facultades, quien en sí dio el primer rostro
de una economía híbrida donde se abrió la inversión extranjera. O sea, podemos decir que Raúl Castro profundizó, pero no fue original en el sentido de que ya Fidel Castro había, por necesidad, a principios de los años 90, pues abierto esa posibilidad. Correcto. Estamos hablando con Julio Chilling, de Julio César Camacho, Roberto Rodríguez Tejera. Pasamos ahora a Bernardo Soto. Perdón, está desde la carreta. Bernardo, adelante. Gracias, Roberto, y gracias a todo el equipo de Actualidad Radio. Efectivamente nos encontramos aquí ya en la carreta de plena madrugada, desde que se dio la noticia, y hoy está aborotado esto aquí. Triste decirlo, pero es una realidad. El pueblo cubano celebrando la muerte de este gran dictador que ha embarrado de sangre a tantas personas. Estamos aquí con el director de la policía del condado, el comandante Pérez. Celebrando el día, estamos ustedes preparados para esto. En fin, estamos en Actualidad Radio en vivo en este momento. Sí, buenos días. Estamos aquí, solamente manteniendo la tranquilidad de la comunidad que está celebrando hoy, y eso es lo que vamos a hacer, estar aquí solamente para tener una presencia para mantener el tráfico en la 40 y en la 87 Avenida, pero no creemos que va a haber problema aquí. Esto es una celebración y estamos monitoreando solamente. Escucho. ¿Aló? Ok, gracias. Sí. Ok, estamos con Bernardo Soto, estamos directamente en la carreta. Vamos a pasar precisamente, tenemos por acá, pero vamos a pasar en estos momentos, precisamente los colegas del Canal 51 están entrevistando a Ramón Saúl Sánchez. Vamos a pasar a él y vamos a continuar con esta programación especial. Julio Chilling aquí en los estudios, Julio César Camacho y un servidor Roberto Rodríguez Tejera. Vamos a escuchar qué es lo que está pasando por allá. Adelante. Hay que alegrarse de que algo así pase, ¿no? Pero creo que en lo personal es un reto más para redoblar esfuerzos y seguir luchando hasta que el resto de los opresores que todavía están en el poder ya no puedan seguir oprimiendo al pueblo de Cuba. Ramón Saúl Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta intervención. Gracias, muy amable. José, pues regreso contigo. Así estamos viviendo aquí en la... Efectivamente, quisiéramos saber también de ustedes, 305-529-1020, 305-529-1020. Estamos seguros que ustedes también quieren manifestarse, pero tenemos ahora a Ambrosio Hernández, al colega Ambrosio, creí que habíamos establecido contacto, me dijeron Ambrosio y pensé que era Ambrosio Hernández. Es Ambrosio, un oyente, adelante Ambrosio, adelante. Felicidades a todos los cubanos por la muerte del asesino más grande que ha habido en el mundo. Gracias. Gracias a usted. Vamos allá. Más oyentes, 305-529-1020. Hay una reacción, Roberto, ya del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. Extendemos nuestras condolencias al pueblo cubano hoy, mientras ellos están, vamos a decir, honrando la muerte de Fidel Castro, quien fue durante más de medio siglo un gobernante que jugó un impresionante rol en sus vidas e influenció la dirección regional en asuntos globales. Efectivamente. Vamos con Alberto. Alberto, está usted en el aire. Muy buenas, aquí en Actualidad Radio 1020-1040. Hola Tejera, ¿cómo está usted? Yo soy Alberto, soy de Perú, pero me siento bastante emocionado con lo que acaba de pasar. Ese es uno. Y dos, quería felicitarle a usted porque es un tipo brillante en todos sus comentarios e inteligentísimo. Gracias por tenerlo usted en la radio, ¿eh? A usted por sus palabras. Una de las cosas, tenemos más llamadas, sí, tenemos más llamadas. Jorge, adelante, Jorge. Sí, mira, quisiera dar mi opinión como cubano más en esta sociedad libre y democrática. Quisiera que todos los cubanos nos uniéramos una vez más en el centro de la Estatua de la Libertad, para poder rendir homenaje a aquellos cubanos que están luchando en silencio en su casa, con la familia cerrada, y darles nuestro apoyo desde aquí de Miami. Gracias, eso es todo lo que quería decir. ¿Cómo que no? Más llamada 305. Esmeralda, adelante, esto está en el aire. Sí, yo quiero hacer una opinación muy concisa. Me parece curioso que el jueves firman el acuerdo de paz de Colombia y están involucrados todos los malandros de la FARC y Cuba. Y horas después
anuncian la muerte de Fidel Castro. La muerte Solamente eso. exactamente. Fíjese, yo realmente soy de los que creo que Fidel no murió el viernes a la hora que Raúl Castro termina diciendo que murió. Nosotros hicimos, trabajando yo para Radio Martí sobre todo, tuvimos que hacer toda una serie de trabajos con una fuerza que se creó especial para analizar y de alguna manera prever cuáles eran, tanto para Radio Martí como para el condado y para la ciudad. Se hicieron planes de contingencia, los cuales yo terminé participando por mi trabajo en Radio Martí. Y todos los análisis nos daban de que la noticia se iba a dar un viernes por la noche, precisamente porque es la hora en que este tipo de noticias se da. También hemos estado viendo una serie de maniobras militares en los últimos días en Cuba, que muchos atribuían a un ejercicio que se iba a hacer ahora el 2 de diciembre y que quedó cancelado. Cuando uno usa esas cosas, pues eso justificaba los movimientos militares que se han estado haciendo en Cuba en las últimas horas, que yo creo que eran consustancial también con lo que habíamos previsto, de que horas antes del anuncio íbamos a ver movimientos precisamente de militares posicionándose en lugares estratégicos como ha estado sucediendo. Íbamos a ver mucho tráfico de comunicaciones en los militares cubanos. Todas estas cosas han estado sucediendo en las últimas 72 horas. Lo único que se dijo era que era precisamente como respuesta al presidente electo Trump y como un mensaje a él. Yo creo que Fidel Castro murió probablemente hace 2 o 3 días y que se esperó ahora para dar la noticia y poder tener control poblacional, haber podido mover las tropas como se han estado moviendo en las últimas horas y sobre todo sabiendo de que teníamos un fin de semana largo. Aquí mismo la mayor parte de nuestros colegas están fuera de Miami, ni siquiera están acá, y eso lo toma muy en cuenta la inteligencia cubana. Claro, completamente cierto. Cuando el primer ministro canadiense Justin Trudeau no le dieron la entrevista que él esperaba con Fidel Castro, ya ahí había un indicio. Es probable que ya le estaba... Sí, ya sabían que estaba a punto de morir. Correcto. Y sí, sin lugar a duda esto se viene preparando, digamos, desde hace tiempo, y siempre se busca la forma de evitar, o sea, que se promueva la imagen que ellos quieren proyectar. Y yo quisiera destacar, lamentablemente vemos tanto el pronunciamiento, por ejemplo, de Barack Obama, del Papa Francisco, creo que del secretario de Estado Biden, dando condolencia. Un contraste grande con el pronunciamiento de Donald Trump, de Mike Pence, que directamente lo llaman tirano. Yo creo que esta batalla recién comienza. O sea, creo que van a ser 9 días de luto, entre comillas, o sea, luto para la dictadura antes del entierro, creo que el 4 de diciembre. Entonces empieza esta lucha entre precisamente, y los estamos viendo dentro de figuras públicas, donde en algunos lados pues estás viendo lo que a mi juicio es inaceptable, ¿verdad? Que se esté dando condolencia a un individuo que ha causado tanto mal. No creo que habría ningún cuestionamiento del fascismo italiano o el fascismo alemán en su momento de haberle dado condolencia, ¿no es verdad? Pero sin embargo eso lo estamos viendo y refleja un claro apego ideológico, una atracción en ciertos medios más allá de la cuestión diplomática, porque Donald Trump es el presidente electo, que a partir del 20 de enero es el presidente de la nación. Cuba tiene relaciones diplomáticas con Castro, o sea que con los Estados Unidos, que por razones netamente diplomáticas hubiera tomado un curso, tanto él como Mike Pence, que acaba de sacar un tweet directamente llamándolo, o sea, un tirano. Donald Trump hizo un pronunciamiento mucho más extenso, que ojalá que esto abra una nueva era de esperanza, de libertad para el pueblo de Cuba. Yo creo que esos dos enfoques el régimen castrista lo tiene claro, que le va, o sea, más allá del el comercio a un lado, es una nueva dinámica que yo creo que se va a enfrentar.
Julio César, permíteme pasar a Serena, que nos va precisamente a nuestra colega Serena Barbosa, que desde las primeras horas de la madrugada ha estado precisamente en cobertura, aquí también en Actualidad Radio 1020, 1040. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días? Vamos a regresar a las llamadas de nuestro radio escucha en solamente unos minutos, pero ¿qué es lo que va a pasar en los próximos días? Ya el gobierno cubano ha dado información acerca de las actividades. Adelante, Serena. Así es, Roberto. Para quienes se están incorporando ahorita a la radio, a la 1020 y a la 1040, nos están escuchando y no han prendido el televisor y apenas acaban de sintonizar la radio, yo les voy a recordar que usted no está soñando. Es cierto, estamos haciendo un operativo de cobertura especial con motivo del fallecimiento del dictador Fidel Castro. Ayer sábado a las 10:29 de la noche se dio a conocer por parte de su hermano Raúl Castro. Y pues estamos haciendo todo lo que es la cobertura. Parte de todos los preparativos que se van a llevar a cabo desde hoy y hasta el domingo 4 de diciembre, que son los 9 días de duelo nacional en Cuba, prevén que comenzaba desde hoy a las 6 de la mañana y terminaba el domingo 4 de diciembre, con motivo del fallecimiento del comandante en jefe de la Revolución Cubana, y esto lo estamos tomando del decreto del Consejo de Estado como duelo nacional. Dice: declara 9 días de duelo a partir de las 6 de hoy, sábado 26 de noviembre, y hasta las 12 de la noche del 4 de diciembre, domingo 4 de diciembre. Durante la vigencia de este duelo nacional, Roberto, cesarán las actividades y espectáculos públicos, ondeará la enseña, la bandera nacional a media asta en los edificios públicos y establecimientos militares. La radio y la televisión en Cuba mantendrán una programación informativa, patriótica e histórica. También dice que la comisión organizadora del Comité Central del Partido Comunista en Cuba, el Estado y el Gobierno para las honras fúnebres del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, dice que van a tener a la población que a partir del 28 de noviembre, desde las 9 de la mañana y hasta las 22 horas, pueden estar en el Memorial a José Martí. Toda la población de la capital podrá acudir a rendirle merecido homenaje a su líder, el cual se extenderá hasta el 29 de noviembre en otro horario, también desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Los días 28 y 29 de noviembre, desde las 9 de la mañana y hasta las 22, se informará también oportunamente en otras localidades fuera de la capital cómo van a rendir homenaje póstumo al líder de la revolución, el dictador Fidel Castro, en otras localidades y en otras provincias de Cuba. El 29 de noviembre a las 19, a las 7 de la noche, se realizará un acto de masas en la Plaza de la Revolución José Martí, ahí en La Habana. Al día siguiente, el 30 de noviembre, se va a iniciar el traslado de las cenizas por el itinerario que rememora la Caravana de la Libertad en enero de 1959 hasta la provincia de Santiago de Cuba, concluyendo el día 3 de diciembre. Pero hay una modificación a lo que es esta organización completa que han tenido para informar a todo el mundo de lo que van a hacer el homenaje póstumo al dictador Fidel Castro, que es que se van a realizar, van a quemar el cuerpo de Fidel Castro el mismo día, domingo 4 de diciembre, que es el día en el que se celebra la celebración de la Virgen de Santa Bárbara. Ese día se va a hacer la inhumación de los restos humanos del dictador Fidel Castro. Efectivamente, son las 12:56. Yo soy de los que creo, les voy a ir con las más llamadas, pero yo soy de los que creo que estas celebraciones, Julio César, se han extendido, y Julio Schilling, precisamente para que coincida pues el fin del ciclo con el 4 de diciembre. No solamente es el día que escogió precisamente Fidel Castro como día de las Fuerzas Armadas, que ahora se posterga por Santa Bárbara, por Shanghái, y no hay manera de que uno analice, que entienda, que pueda de alguna manera desmenuzar lo que ha pasado en Cuba en los últimos 60 años, si no a ese análisis frío no le mete el ingrediente del sincretismo afrocubano a la cuestión. No hay manera de entenderlo. Claro, no, sin lugar a dudas no es casualidad que se cogió el 4 de diciembre, el día de Santa Bárbara. No es casualidad que se anuncia un viernes, precisamente después de un fin de semana largo, que es un fin de semana donde de mucha reunión familiar en los Estados Unidos, donde le vino perfecto
en poder tener ausente de lo que sería una noticia de tremenda cobertura a gran parte del equipo de noticias de los Estados Unidos, que está completamente en otra onda, como se puede decir. Yo creo que si haces un recorrido te das cuenta de los medios nacionales norteamericanos, te das cuenta que la mayor parte de los que están en programaciones regulares están fuera, incluso ni siquiera están en las ciudades donde viven, o sea, porque como el Día de Acción de Gracias cae jueves, tienes viernes, que es uno de los días donde la sociedad norteamericana pues se ha acostumbrado a entrar en ese afán de consumo, de compras, etcétera, por ventas y todo eso, pero se extiende también hacia el sábado y el domingo porque se reabre la época de Navidad. Entonces, sin lugar a duda, y coincido plenamente de que esto sí estuvo preparado. La visita, creo que del dictador de Vietnam fue la última comparecencia pública, que hace 9 días de esto. Correcto. Más o menos 9 días, 10 días. Son las 12:58, llamadas 305-529-1020. Adelante, Alba, está usted en el aire, perdona que la hayamos hecho esperar tanto. Adelante. No, Roberto, no te preocupes, yo soy la fan número 1 de tanto de actualidad, soy yo, Alba Medina, que fue muy fanática y fan desde el Chile, considera que quisiéramos que viniera tanto con sus actividades para acá, por cierto. Simplemente quería decir, Roberto, que como venezolana yo me uno al júbilo, porque no tengo otra palabra que decir, del noble pueblo cubano que está en el exilio. Nosotros los venezolanos estamos sintiendo carne propia la mano del engendro Fidel Chávez, y yo me uno de corazón y sin ningún problema, lo digo, al júbilo del exilio cubano, porque es mi júbilo. Muy buenos días y gracias por el programa. Decía ella la mano de Chávez, pero también la mano de Fidel Castro directamente. O sea, 2 manos, no una sola sobre Venezuela. Efectivamente. Elena, tú estás en el aire, adelante. Mi niño, mira, no me digas nada. Yo duermo como un lirón. Yo soy nada más que una simple y sencilla madre y abuela cubana que vine de Cuba hace 55 años, antes de que Fidel declarara el comunismo, porque lo conocía desde muy jovencita, desde niña. Y dije, lo que viene para arriba de nosotros es nitrón. Y me fui con mis 4 niñas y más nunca volví. Bueno, mira, lo primero que me vino fue una sonrisa. A que tú no sabes de quién me acordé. ¿De quién te acordaste? El señor Agustín Román, nuestro santo obispo, que amó tanto a Cristo, a la Santísima Virgen, a Cuba y a los cubanos. Y partió a la casa del Padre hace unos pocos años. Tú te los imaginas al Padre Román, con la constancia que tenía, fastidiando a la Santísima Virgen que intercediera por nosotros, a Cristo que nos liberaba de ese virus contaminador del comunismo. Y no solamente, para mí que Dios lo complació por quitárselo de encima, me imagino, porque el cielo es igualito a un hogar, a una familia del mundo, ¿no? Entonces, porque vamos a complacerlo. Y no solamente nos quitó a Fidel, el virus contaminador del comunismo, sino que convirtió en cadáveres políticos a personas participantes de ese régimen y simpatizantes de ese sistema mundial que es el comunismo, que se lo ha convertido en cadáveres políticos. No nos podemos quejar, tenemos que dejarle todo eso a manos del Espíritu Santo, confiar en él, porque quiere que te diga una cosa, mi niño, no es un problema de nosotros, es un problema de Dios, y Dios se cansa de que abusen de nosotros sus pequeños. Así que a confiar en Dios y a unirnos en el amor de Jesús y de la Santísima Virgen. Que tengan un buen día y a orar mucho. Bye. Efectivamente. Básicamente, un amigo de esta emisora, Giovanni Herrera, me manda un mensaje, me dice: Roberto, no creo que Fidel dejara manipular su muerte tan fácil. Recibió al primer de Vietnam días antes, hace 9 días, Giovanni, y Raúl pues lo respetaba mucho. Yo sé, pero y no estoy, pero me parece que en este tipo de cosas prima precisamente los intereses del Estado, claro, antes que cualquier otra consideración. Y los intereses precisamente dictaban
que se velara primero que todo por la paz social y se garantizara de que esta noticia se diera de noche y un viernes, que es la manera que se dan las noticias, las malas noticias o las noticias que los gobiernos quieren que se controlen, no solamente en Cuba. En cualquier parte del mundo se espera darla los viernes por la noche, cuando el nivel de respuesta de los medios es mínimo, la atención del pueblo está distraída y no hay la misma capacidad de reacción cuando una noticia se da el viernes por la noche que cuando se da el martes por la mañana. No es lo mismo y todos los órganos lo saben. Tú ibas a decir a Julio César acerca de los anunciantes que han estado... Primero que 7.8 aquí en Actualidad Radio, 1020-1040, más a llamada 305-529-1020, Julio César Camacho, Julio Chilling, un servidor Roberto Rodríguez Tejera, en programación especial desde anoche a las 12:45. De manera ininterrumpida hemos estado llevándoles a ustedes esta programación especial, Sairena Barbosa, a cargo de la cobertura que se inició a esa hora y que va a continuar hasta que se seque el malecón. Dios mío. Muy buenas, está usted en el aire. Jaime, adelante, 305-529-1020. Adelante, Jaime. Muy buenos días. A saludar a todos los compañeros allá, en todos los cubanos. Lo único que yo tengo que decir es que antes de morirse Castro nos dejó el acuerdo maquillado con las FARC, que espero de alguna manera quitándonos de encima, pero de resto pues hay que acompañar a todo el pueblo cubano en este día. Gracias. A usted, muy amable. 305-529-1020, más llamadas. Adelante, esto está en el aire, muy buenas. Adelante, esto está en el aire, muy buenas. Sí, Dani, ¿cómo está? Bien, ¿usted cómo anda? Adelante. Muy bien, muy bien, muy bien. Solo quería decir que tenemos una oportunidad de hacer algo, porque el régimen una vez más va a transportar al señor por toda la isla, pasearlo para dejar marcado una vez más el comunismo que lleva marcando 60 años. Creo que hay dinero suficiente donde nosotros para quizás hacer algo y buscar la manera, de alguna manera, coger ese coffin de él y arrastrarlo por todas las calles del mundo. Tenemos 9 días para eso. Yo exhorto a los cubanos que hay bastante dinero y poder dentro de la comunidad cubana para hacer algo así. Una vez más van a hacer las cosas a su manera, como reportar la muerte a las 10 de la noche cuando posiblemente ese señor murió a las 2 de la tarde. Y sería una buena oportunidad para levantarse el pueblo de Cuba junto con el pueblo de aquí, que desde aquí en este caso tenemos el poder y el dinero para hacerlo, y ellos quizás tengan la voluntad. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias por su participación. 1:10 aquí en Actualidad Radio, 1020-1040. ¿Cómo pasó esto? Esto comenzó anoche, ya a las últimas horas del viernes, en una locución que hizo Raúl Castro. Lo interesante, yo no sé si Julio César, Julio Chilling, yo no había escuchado en esta ocasión ningún rumor de muerte de Fidel Castro. Lo primero que se supo fue la locución de Raúl Castro, y no como en otras ocasiones que empiezan los rumores, se murió Fidel, no se murió Fidel, se murió Fidel, y después vienen las verificaciones. Aquí vino la noticia y solamente a través de la noticia fue que conocimos la verdad, pero yo no escuché rumores. Ustedes, no sé ustedes. No, en absoluto. Claro, es que había el hermetismo en este caso. Realmente fue bien estructurado. Primero está el hecho de que ya tanto el exilio como la prensa internacional estaba acostumbrada a veces a tener ciertos indicios de que había muerto Fidel Castro y se pronunciaba. Entonces había cierta cautela. Pero en este caso, como coincido con el análisis de que esto sí fue una cuestión planeada en cuanto al pronunciamiento, pues ha habido un hermetismo, podemos decir, perfecto en cuanto a todo esto que ha ocurrido. Vamos a escuchar las palabras de Raúl Castro y después una breve semblanza del dictador que la hemos preparado para ustedes. Vamos a escuchar primero las palabras de Raúl Castro. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016,
A las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana, sábado 26. La comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana hasta la victoria, siempre. Bueno, eran las palabras de Raúl Castro. Se nos une Bernardo Soto, querido amigo, colega, que también pues ha estado siguiendo esto muy de cerca. Estaba hace solamente unos minutos y conversábamos con él en la carreta. A los radioescuchas que están esperándonos en solamente unos minutos, regresamos con las llamadas, pero queríamos nada, una reacción tuya, Bernardo, adelante. Gracias, Roberto, gracias a todo el cuerpo de aquí de staff de Actualidad Radio 1020 y 1040 que ha estado bien dentro de lo que es la noticia que ha movido el mundo entero. Y para mí fue mucho agrado cuando me llamaron, de mucho agrado para darme la noticia, ¿no? En horas de la madrugada, y soñé siempre, y se lo juré a mi padre, que si Dios me daba salud, dirían en algún medio, en aquel tiempo en Radio Paz, dirían en un medio el fallecimiento de Fidel Castro. Y llegó la hora, parece que se pusieron de acuerdo el diablo y Dios de que había que llegar la hora. Roberto, esto es el cerebro de lo que es la Revolución de Cuba. Estuve hablando con un sacerdote, amigo mío, y él me comentaba, dice: Bernardo, siempre Raúl fue cubierto por su hermano Fidel. Ahora se debe sentir él pero muy desolado, muy solo en este sentido. Y yo te diría más, yo te diría que era el cerebro de todo el daño que ocasionó a no solo a Cuba, sino a otros muchos países. Y ahora pues veremos a ver qué es lo que resulta. Tengo noticias de Cuba de que las damas de blanco suspendieron la manifestación de mañana. Sí, ella Soler acaba de llegar a Cuba casualmente hoy y está sitiado, todas las casas de todos los disidentes está sitiada por la policía. Más sin embargo, hay una tranquilidad en el pueblo que es inmensa. ¿Ha muerto alguien? Punto. Bueno, es que no ha habido, pero quédate aquí, sí, siéntate. Pero vamos a darle paso a los radioescuchas que están también participando con nosotros. Adelante, Antonio. Sí, oye, gracias por escucharme, aunque sean estas palabras, pero tanto tiempo que esperamos para esta noticia que lo dimos, tanto los cubanos como estamos unidos, los cubanos, los venezolanos, los colombianos, los nicaragüenses, los hondureños. Oye, todos esos países que ese hombre ha metido todas las guerrillas, y mira cómo yo estoy pensando lo que tú dijiste, que ese hombre no murió el día de ayer, que fue 25, para mí que murió el día 20 a las 10:30 de la mañana. Pienso lo mismo que tú estás diciendo, que no murió el día de ayer. Yo soy nicaragüense y yo vivo aquí hace 35 años. Y ahora tú sabes por qué culpa estamos nosotros los nicaragüenses así, gracias a todos la familia Castro que lo metió el comunismo. Y bueno, pues nada, muchas gracias por emitir tu opinión acá. Es que no hay países de América Latina que no lo haya tocado del planeta. La América Latina, de Venezuela. Estoy leyendo mi amiga Belkin me escribe con el siguiente título: hoy el infierno está de fiesta. Sí. Las reacciones en toda América Latina, sin duda alguna. No hay país donde no haya en este momento reacción a lo que acaba de pasar en Cuba. Mira, cuando miramos y recordamos la caída del comunismo soviético, fue Fidel Castro es que por medio del Foro de Sao Paulo, o sea, la creación de esa institución con Lula da Silva, en efecto rescató el comunismo en el mundo, porque quedó huérfano de no solo económicamente sino moralmente, y de ahí es que surgió toda esta corriente
que ha inundado, que hoy llamamos la dictadura del siglo XXI, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba comunista. Se fortaleció la alianza con el islamismo radical chií, con Irán particularmente, y el modelo del comunismo asiático, China y Vietnam, pues vemos el fortalecimiento. Roberto previamente me hablaba, y tú también, Julio César, de tocando la diferencia entre Raúl y Fidel Castro. Raúl Castro siempre, desde el principio, tuvo una atracción hacia el comunismo asiático, particularmente el modelo vietnamita, que tiene ligeras diferencias de lo que hay en China. Pero la figura, hay que volver a esto, de Fidel Castro es emblemática de toda esta corriente, y vamos a ver sin lugar a duda un movimiento hacia otra dirección. Bernardo. No, definitivamente comparto con usted este criterio de que Fidel Castro fue el cerebro, no hay duda de eso, y fue el respeto de todo lo que fue el conglomerado desde que estaba en la Sierra Maestra. Fue el respeto del conglomerado, y en estos momentos yo diría que la revolución se ha quedado sin cerebro, es decir, la revolución se ha quedado sin poder. Ese poder que tenía era, a pesar de estar ya muerto, porque ya él venía ya, como dicen dicho, deshabilitado, pues todavía tenía el respeto tanto Raúl como los dirigentes del partido. Ahora veremos a ver qué es lo que sucede. También tenemos que mencionar que está terminando el gobierno Barack Obama y viene un presidente que ha dicho que hay que respetar las decisiones de ambos países. Es decir, que pueden venir cambios, definitivos pueden venir. Que Dios quiera que sean para beneficio del pueblo, porque hasta ahora el pueblo no ha recibido absolutamente nada, a pesar de que el régimen sí ha recibido. En unos minutos nuestra compañera Zairiana Barbosa va a tener el comunicado de la hermana de Fidel Castro, pero yo les voy a dejar a ustedes una inquietud que a propósito de Latinoamérica siempre mucha gente tiene. ¿Cómo es posible que después de haber desaparecido la Unión Soviética, después de haber dejado de recibir la ayuda económica, se sostiene un régimen tan complejo con un pueblo que tiene tantas necesidades? Y ese es el miedo que hay en Venezuela, de que después de haber muerto Hugo Chávez, le hayan enseñado a Venezuela cómo mantenerse en el poder durante tanto tiempo, a pesar de las necesidades, de la escasez, del desabastecimiento, de la represión. ¿Cómo es posible sostener un gobierno en esas condiciones cuando ya el muro de la ex Unión Soviética se acabó y cuando se veía que ese régimen se desplomaba? Bueno, mira, eso lo vemos primero en la respuesta de China y Vietnam a esa incógnita. En otras palabras, invitar lo que es abrir la puerta de la complicidad comercial para costear ese mecanismo. En Cuba, el propio Fidel Castro pues dio luz verde a que se abrieran las puertas para encaminar a Cuba hacia ese modelo. Al llegar Hugo Chávez al poder, pues entonces ya no fue necesario, se pudo congelar ese curso, porque había un país para saquear con tú lo has dicho, recursos. Para saquear, tienes toda la razón. Entonces, pues claro, de ahí estuvo. ¿Qué ocurre después, ya cuando se empieza a ver que el barril sí tiene fondo y que tanto el precio del petróleo como el hecho de que, más allá de que ellos han hecho y siguen haciendo todo lo posible para que la dictadura en Venezuela se mantenga en pie, no es un socio confiable a largo plazo, pues entonces buscan de nuevo reintroducir un modelo donde el nuevo camino de las relaciones Estados Unidos-Cuba. Correcto. Entonces siempre buscaron un recurso para mantenerse y les ha resultado. Ahora, qué triste que hace unos días Miami lloró la muerte de un atleta, un deportista, Joséito Fernández, y hoy Miami festeja con alegría la muerte, la desaparición de un dictador. Claro está. Es una combinación bien difícil una cosa y la otra, ¿no? Porque definitivamente que la muerte, y nosotros los católicos pues lo sentimos, ¿no? Desde un punto de vista, ¿no? Pero el cambio de una persona a otra
del daño que ha ocasionado este hombre. Efectivamente. Vamos a pasar a nuestra directora de programación y vicepresidenta de programación, Zairena Barbosa, a cargo de esta cobertura desde las primeras horas que se inició en la madrugada de hoy. Hay un comunicado de prensa. Juanita Castro acaba de emitir un comunicado de prensa, acaba de llegar a nuestras manos, a nuestra mesa de trabajo. ¿Qué es lo que dice Juanita, Zairena? A ver, la muerte de mi hermano Fidel Castro Ruz ayer viernes 25 de noviembre trajo al presente dolorosas heridas, dice el comunicado. Comienza el comunicado de esta manera, Juanita Castro Ruz. Hace 51 años que llegué a este exilio en Miami, como todos los cubanos que salieron para encontrar un espacio donde luchar por la libertad de su país. Lo hice, eso fue más que claro, y jamás he cambiado mi postura, aunque por esta tuviera que pagar un alto precio de dolor y aislamiento. Durante décadas me enfrenté al sistema vigente en Cuba y también a quienes en el exilio injustamente no perdonaron que mis apellidos fueran Castro Ruz y que me atacaran despiadadamente. Sin embargo, ante la noticia y como hermana de Fidel, estoy viviendo en estos momentos la pérdida de un ser humano que tuvo mi sangre, al igual que sucedió en su momento con las muertes de mis hermanos Ramón y Angelita. Ante los malsanos rumores de que me dirigía a Cuba para los funerales, quiero aclarar que en ningún momento he regresado a la isla ni tengo planes de hacerlo. He luchado al lado de este exilio, brazo con brazo, en las etapas más activas e intensas en décadas pasadas y respeto los sentimientos de cada quien. Sin embargo, no me regocijo de la muerte de ningún ser humano, mucho menos puedo hacerlo con alguien con mi sangre y mis apellidos. Pido respeto a los sentimientos que en estos momentos me embargan, toda vez que he pagado un alto precio por vivir aquí. Hago votos, además, porque podamos encontrar no un camino de confrontación y de odio, sino uno que nos una finalmente a todos los cubanos. Y cierra la misiva de prensa que nos ha enviado en este momento Juanita Castro, agradeciendo la comprensión y el respeto para este momento. Firma Juanita Castro, Roberto. Efectivamente, gracias a Zairena. Es que la familia cubana se ha dividido de una manera tremenda desde 1959, ¿no? Y hemos visto todavía, hemos empezado un proceso de reconciliación familiar, no de reconciliación nacional, sino de reconciliación familiar en los últimos años, que todavía no se ha logrado del todo. Todavía hay familia separada, pero ese tramo tan difícil de hermanos no hablarse con hermanos ya casi está superado. Y lo ha superado la necesidad, claro, y también la nostalgia y los años. Porque hubo un momento que, gracias a Dios, eso no ha pasado en Venezuela todavía, en que precisamente la naturaleza del régimen totalitario, Julio César, lo llevaba a conocer si tú te carteabas con tus familiares en el exterior, ya ni siquiera en el exterior, en cualquier parte del mundo. Y nada más que cartearte con tus familiares en el exterior podía ser pues una justificación para que te sacaran de la universidad, para que o sea, que el trabajo, si tenías un buen trabajo, te despidieran y te mandaran, y no estoy exagerando, de sepulturero. Correcto. De sepulturero, abrir tumba. Eso eran algunos de los castigos que se dieron en la década de finales de 60, principios de los 70. Ya después de eso empezó poco a poco a desmontarse ese sistema tan criminal de desmontar a una familia, pero Juanita es el resultado también de esa separación, y por muy despreciable que sea un hermano de uno, es el hermano de ella, y eso hay que respetarlo. Lo dice, su sangre. Hay la misma sangre. Hay que respetarlo. Hay que respetarla. Y eso fue parte de la programación castrista para reforzar, o sea, la uniformidad dentro del modelo. O sea, ellos incluso hasta su cuerpo diplomático, no, o alguien que salía por alguna razón, no permitía ningún contacto. A mí me contan familiares que cuando un pariente distante salió y le invitó, me gustaría verte, pero no puedo, no podemos tener contacto, que es una cosa que parecería insólito, ¿verdad? Pero que no puede tener contacto por el precio que paga. Tenemos a Ramón Saúl Sánchez que se nos incorpora. Ramón, gracias por acompañarnos. Bernardo Soto, Julio Chilling, Julio César, Camacho. ¿Dónde es que estás ahora, Ramón? ¿Y qué es lo que está programado? Sí, estoy acá en el Versalles. Tuvimos una reunión
del Movimiento Democracia. Hubo otra reunión en la brigada que no llegamos a alcanzar, de diferentes dirigentes del exilio cubano. Estamos aquí ahora respondiendo invitaciones de la prensa y tratando de alertar acerca de lo que tememos pueda convertirse en una campaña de represión dentro de Cuba. Hasta el momento hemos hecho contacto con Cuba en varios puntos de la isla y hay una aparente calma tensa. Se dice que los agentes de seguridad del Estado están muy presentes, pero vestidos de civiles sin identificarse, con sus típicas guayaberas y otros atavios que obviamente lo distinguen muchas veces y las personas inmediatamente reconocen que son operativos del régimen. Y me imagino yo que de alguna forma el régimen ha tomado alguna medida, porque por ejemplo la rampa anoche estaba totalmente vacía. Algunos lugares de concentración de cubanos típicamente durante el día y la noche no hay tanta concurrencia. Sin embargo, hay una calma hasta ahora, una calma tensa, como dije anteriormente. No sé si anticipando la tormenta o que simplemente va a permanecer de esta manera. No sé si es por un miedo tremendo que hay en la población o simplemente porque la gente no sabe realmente qué van a hacer y están todo el mundo hasta este momento a la expectativa de lo que pueda pasar. Ramón Saúl, te habla Julio César Camacho, ¿cómo estás? Mira, una pregunta que siempre es obligatoria es que en momentos como estos hay el temor de un éxodo, por lo menos en número significante de cubanos, porque siempre temen que las cosas van a cambiar. Por lo visto ahora, nuevo gobierno en los Estados Unidos, no se prevé que el gobierno de Donald Trump vaya a ser igual de benevolente que el que ha sido el de Barack Obama, pero ¿hay algún atisbo de que haya gente que en mayor número quiera salir de Cuba en estos últimos días ante esta noticia que se acaba de dar? Bueno, ante todo un saludo, Julio César. Bueno, mira, yo alerté al guardacosta luego de que saliera electo el presidente Donald Trump y de sus declaraciones que todos sabemos acerca de la cuestión migratoria, de que probablemente íbamos a ver un incremento en la salida de los cubanos temerosos de que cambiara la ley de ajuste cubano y bueno, de que las cosas cambiaran, ¿no? Pero debemos recordarnos que tanto el presidente Barack Obama, que dio siempre seguridad de que no iba a levantar la ley de ajuste cubano, como el propio presidente Donald Trump, cualquiera de los dos tienen que ir a través del Congreso para poder levantar la ley de ajuste cubano, y el cubano de la isla debe saber eso. En otras palabras, esto no va a suceder de ahora para ahorita. Todavía queda mucho camino que recorrer en ese sentido, y los cubanos no deben alarmarse y lanzarse al mar. Y decimos esto porque a veces irresponsablemente se crea ese temor y se incrementa ese temor. La gente no se va de Cuba porque existe una ley de ajuste cubano, se va de Cuba porque existe una tiranía. Si existiera la ley de ajuste cubano y no existiera la tiranía, la gente no se iba de Cuba, como sucedía antes de este régimen. Pero ya que existe la ley y ya que hay un núcleo tan grande de familiares acá en el destierro, en Estados Unidos, obviamente, cuando la gente se va de Cuba, no quiere ir para China, quiere venir para los Estados Unidos. Efectivamente. Ramón, muchísimas gracias. Era Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, conversando con nosotros de las actividades que se han hecho y también reflexiones de lo que está sucediendo. Ramón, un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo a ustedes también, que Dios los acompañe. Saludos, hermano. Saludos, yo creo que lo que vamos a ver en las próximas horas es la evaluación del régimen de qué es lo que está pasando. Mira, de que no hayan detenido a nadie todavía es significativo de que la gente no está reaccionando. La gente no está reaccionando porque, y lo hemos palpado en conversaciones que hemos tenido, el pueblo cubano sepultó a Fidel Castro en 2006. O sea, para nosotros todavía Fidel Castro tiene un nivel de importancia. Yo estoy seguro que para los históricos dentro de Cuba también. Pero para los jóvenes cubanos, lo que nos estaban diciendo hoy por la mañana es: se murió el dinosaurio, pero como si nada. Teníamos imágenes del malecón, la gente bailando a las 3 de la mañana, pero
no sé si estaban bailando para celebrar la muerte de Fidel Castro o porque no les La importaba indiferencia. la indiferencia, que hubiera sido todavía muchísimo mejor. Hablábamos también con Bayamo, allí las fiestas no se pararon, como a las 4 de la mañana fue que la policía empezó a decirle, Fidel se murió, baje la música, vamos a parar la fiesta, pero la gente no le importó que Fidel Castro se muriera, y yo creo que eso es un logro espectacular, que ya una parte de la población cubana, una parte importante, mira, le importa un pito que este hombre esté vivo o esté muerto. Sí, no, sin lugar a dudas. Y me atrevo también a decir que a veces, o sea, el cubano ha aprendido a muchas veces celebrar en silencio, o sea, de un modo de interior, y de mentir en una respuesta que puede dar a una pregunta, si está delante de algún medio oficial. Todo esto coincide con el final de una administración en los Estados Unidos, coincide con un plazo de acercamiento donde por el último, por casi las propias palabras del presidente Obama, de que ya él no puede hacer nada. O sea, yo creo que las expectativas que dentro del pueblo de Cuba, que se elevaron a partir del 17 de diciembre del 2014, en efecto ha tenido un curso, y cuando el régimen en efecto despide a la empresa que estaba norteamericana de los tractores, como diciendo ya aquí no hay más nada que hacer, váyanse ustedes también, en efecto yo creo que cerró un ciclo de posibilidades que ellos pensaron que a lo mejor el presidente Obama pudiera haber hecho, ¿no es verdad? Cosa que el presidente Obama lo tenía claro, que hizo más de lo que pudo. O sea, hay una noción de separación de poderes, pero yo creo que hay un cierto optimismo del curso que pudiera ser diferente. De nuevo, no estamos hablando de un desmantelamiento de las relaciones diplomáticas, pero sí de una nueva dinámica que puede insistir más en espacios de libertad, y en cuanto a la cuestión comercial, una contratación directa en vez de por medio de una agencia de la dictadura. Todo esto junto con ya el anuncio oficial, ya la proclamación oficial de que Fidel Castro ha muerto, quiere decir que el padrino, el autor intelectual, el que realmente puso en el mapa al castrocomunismo, ya no está físicamente. Hay otra cosa, Roberto, que también se plantea, y es que para Cuba, para el régimen de Cuba, se le está enredando el papagayo, como se dice en muchos lugares latinoamericanos. No solamente viene un presidente que piensa distinto a Barack Obama a los Estados Unidos, se cambian las relaciones con Brasil, se cambian las relaciones con Argentina, lo de Venezuela está cada vez peor. O sea, realmente el ajedrez que tiene no es fácil. Entonces yo creo que ahora se va a tener que desenredar más la madeja dentro del régimen de Cuba, creo. Entonces tú quieres decir que el cuadro está cerrado en estos momentos, hablando de pelota, ¿no? Hablando futbolísticamente. Mira, yo estaba escuchando a Roberto tenidamente, y llego a la conclusión de que ha habido 3 generaciones. ¿Ok? Estamos nosotros los que llegamos aquí en los años 60, están nuestros hijos, que ya cuentan con 50, 60 años, y están los nietos. En Cuba está pasando igual. Hay una juventud que está cansada. Estaba yo en la carreta, incluso hablando con un joven que llegó hace exactamente 6 meses aquí. Y me decía, nosotros en Cuba enterramos al barbudo hace rato. Hace rato. Está bueno ya, estamos cansados, ya estamos aburridos de esa misma macatrilla, de esa... Yo no sé ustedes aquí pero ya nosotros ya en Cuba añoramos algo, ese algo que nosotros no hemos recibido, y está ahí a las puertas, ¿no? Y yo coincido con ustedes de que esto no va a ser, como dicen en mi pueblo, la salvación de un juego de pelota, ¿no? Ya, esto no va a ser el gran slam, pero oye, hay una carrera forzada en estos momentos, ¿eh? Así que esto va a ser al duro y sin guantes. Hay una, y le pongo esto sobre la mesa, hay una nueva generación que está saliendo, que está opacando ya a los pinchos, porque los pinchos ya están viejos. Ya ellos hicieron el daño que iban a hacer, pero esos muchachos que están saliendo ahora, óigame, compadre,
A esa gente le gusta correr, los buenos carros, los buenos perfumes y otras muchas cosas que están disfrutando. Bueno, mire, yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos analizando algunos de los cuadros superiores de la represión cubana, siempre Gondín, aparecía el nombre de Gondín, que está, o sea, es una de los principales represores que tiene el régimen, ¿no? Poco conocido. Gondín, pero uno de los oficiales de inteligencia más capaces, más represivos, más peligrosos que ha tenido la inteligencia cubana. Y cuando se analiza ahora, Gondín ya básicamente está viejo, enfermo, que tiene capacidad todavía de hacer daño, por supuesto que sí, pero ya han pasado muchos años. Y ahora el cuadro que nosotros no sabemos los nombres. Hay un amigo que probablemente sea, yo creo, aquí en el exterior, más que probablemente muchas instituciones del gobierno de los Estados Unidos, que lleva una lista muy detallada y un cronograma y un organigrama de quién es quién dentro del gobierno cubano. Cuando él me habla de algunos de los nombres, yo el 90% de la gente ya no los conozco. No los conozco, y yo seguía eso precisamente por mi trabajo en Radio Martí con bastante detenimiento, ¿no? Y el 90% no los conozco. Y se está produciendo esto que tú estabas diciendo. Ahora, lo que sí creo yo, seguir analizando los cambios que el presidente Obama promovió hace 2 años, yo creo que es un ejercicio retórico en estos momentos. No, eso se va a desmontar. Hasta dónde se va a desmontar es lo que no sé. Lo que me parece a mí es que lo que no se analiza con la profundidad y la seriedad que se debería analizar por parte de las instituciones del gobierno de Estados Unidos es que no hay acción sin reacción. ¿Cuáles pueden ser las reacciones del gobierno cubano? Porque los que crean que el gobierno cubano no tiene capacidad de respuesta ya están equivocados. Los que crean ¿Cómo sería esa respuesta? Ya eso sería entrar en materia de... Pero yo sí creo que el gobierno cubano tiene capacidad de respuesta todavía. Tiene y ha demostrado que las respuestas son buenísimos, que son mucho más rápidos, más atrevidos, porque que lo que muchos analistas aquí en Estados Unidos se imaginan, y siempre se comete error. Y decía hoy en el día de hoy que en muchas ocasiones nosotros hemos promovido política, el gobierno cubano ha respondido y Estados Unidos ha negociado entonces y ha entregado cosas que no debía haber entregado nunca, y que las ha tenido que entregar porque cuando hizo la primera movida no pensó cuál iba a ser la respuesta del gobierno cubano. Es cierto lo que estás diciendo, pero hay una variable que hay que tomar en cuenta en esto. Mira, cuando miramos, por ejemplo, el liderazgo de Mao, que fue una figura carismática, un liderazgo sultánico, o sea, Mao, más allá de la fuerza del Partido Comunista Chino, Mao era su figura no solo fundacional, sino básicamente el que de una forma arbitraria podía cambiar de idea, muy al estilo de Fidel Castro. Sin embargo, Mao logró traspasar esa autoridad al partido, al punto que ya cuando murió ya se había encaminado, ya Mao le había logrado transferir esa, digamos, legitimidad pero no viene al partido. No viene precisamente con una disputa muy seria que termina con la detención de la mujer de Mao, el grupo de los 4, y precisamente la asunción de aquellos que habían sufrido encarcelamiento cuando la gran persecución de la Revolución Cultural, porque Deng Xiaoping no es parte del proyecto de sucesión de Mao. Claro, pero ahí voy. El partido, ¿no es verdad?, gozaba de una legitimidad dentro del modelo chino que en Cuba no lo tiene. O sea, primero las Fuerzas Armadas tienen un papel desproporcional. Es que la legitimidad en Cuba la da las Fuerzas Armadas. Pero ahí está, el partido, sin embargo, es el que lleva el nombre, es el rostro, pero tiene la economía en mano, o sea que tiene intereses encontrados. Ahí está la cosa. Entonces, en el caso de Cuba, la incógnita queda: ¿qué pasará después del 4 de diciembre? ¿Qué pasará de ahí en adelante? ¿Qué pasará en el nuevo curso, cuando sabemos, por ejemplo,
cómo la estructura del poder aún sigue teniendo riñas. O sea, el Departamento de la Inteligencia, que considera que se le robó, o sea, la seguridad del Estado, que se le robó un protagonismo, que se le dio a las Fuerzas Armadas, el manejo de la economía. O sea, dentro de la estructura de Castro, sí considero, del régimen castrista, sí considero que hay una gran división. Una gran división, incluso hasta muchos que desde hace tiempo consideran que había que llevar un proceso de liberalización mucho más extendido, mucho más extendido de lo que ni siquiera se Yo hablaba precisamente pensó. Hoy con Fran Díaz Poy y tiene la misma opinión que tú. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que, o sea, la sucesión se ha ido planeando en Cuba y Raúl Castro lo ha hecho de una manera, yo creo que bastante metódica, ¿no? Lo primero que vimos fue el traspaso de los activos del país a las corporaciones manejadas por Rodríguez Calleja, yerno de Raúl Castro. Paralelamente vimos que Raúl Castro empezó a traspasar todo lo que es el poder represivo militar a su hijo, a Alejandro. Y en estos momentos yo creo que Rodríguez Calleja, precisamente por lo que hablábamos anteriormente, por el desgaste del poder, ya es un hombre, primero que todo, que no lo acompaña la juventud, que lo acompañó en una ocasión, alcohólico. Mucha gente dicen que con una profunda dependencia del alcohol. Eso no quiere decir que no sea un gran operador dentro de la maquinaria que le ha tocado a él ser responsable. Pero a mí me parece que Alejandro ha logrado lo que muchas personas no creían que iban a poder lograr, que es el control tanto del aparato represivo como del aparato militar. La percepción que yo tengo en estos momentos es que ha dividido Raúl Castro, en caso de que la muerte de él sobrevenga de manera antes del 18, o sea, el Estado en dos sectores bastante bien delineados. Por una parte, el sector económico controlado por Rodríguez Calleja, que manejan el 70% de la economía cubana, y ese 70% de la economía cubana está supeditado directamente a Rodríguez Calleja. Y el otro 30% y el resto el resto del quehacer del Estado cubano, que es el sobredimensionado aparato represivo y militar, lo controla Alejandro Castro, creo que de manera bastante efectiva. La guerra de los primos, que algunos creen que se iba a dar, yo no la veo, la veo posible, claro, no la veo probable. Me parece que el sentido de supervivencia, y sobre todo que Trump lo que va a promover nuevamente dentro de esa estructura de poder, es la mentalidad de fortaleza sitiada. Y esa es la mentalidad en que han crecido todos los cuadros del poder dentro de Cuba. Es la mentalidad de que tenemos un enemigo externo que nos pone en peligro, y ante ese enemigo externo tenemos que echar a un lado nuestras diferencias para poder sobrevivir. Eso es lo que yo creo que puede promover precisamente, si no, y no quiero decir, puede promoverse en Cuba en los próximos meses, y esto yo creo que puede pues ser un acicate para evitar las fracturas del poder. Pero ahí es donde está, o sea, ahí es donde está parte del problema. Concuerdo plenamente que esa es la reacción natural del régimen, o sea, ponerse defensivo, hay el enemigo común, el norte, y echarse adelante. Pero hay una realidad, y es la realidad económica. No pueden contar con el saqueo continuo de Venezuela. Los Estados Unidos es que ya no hay que saquear ahí. El único puerto que le queda. O sea, China comunista está dispuesto a ofrecerle determinados créditos, pero se los va a cobrar. Se los va a cobrar, y no van a ser créditos en suficientes números como para poder satisfacer las necesidades del castrocomunismo. Esa es la teoría de Frank, ¿no? De que la única alternativa económica que tiene el castrismo para sobrevivir es Estados Unidos, y que le van a tener concesiones, quieran o no quieran hacerle concesiones. Le mando un saludo. Le van a tener que hacer concesiones.
Es la 1:47. Tenemos un contacto con un colega de América TV. Ahí está con nosotros Daniel Benítez. Daniel, gracias, hermanos, por acompañarnos. ¿Dónde es que está y cómo está el ambiente? Adelante. Bueno, Roberto, terminé hace unos minutos la conferencia de prensa de los congresistas del sur de la Florida, quienes en grupo, como un equipo, manifestaron su optimismo de los nuevos cambios que pueden venir en Cuba a raíz de la muerte del dictador. ¿Y por qué lo dicen? Porque se conjugan dos factores. Uno, la muerte de Fidel Castro, y segundo, que el 20 de enero toma posesión Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, y ya hemos leído el mensaje que pasó Donald Trump, el statement, la declaración tras la muerte de Castro, que difiere muchísimo de la enviada por el presidente Barack Obama. Así que este equipo de legisladores republicanos, todos del sur de la Florida, pues se sienten optimistas y han pedido tanto a la comunidad cubana en el exilio como a la comunidad internacional que se apoye en estos momentos a la oposición interna de la isla, una oposición que según ellos son los encargados de llevar la transición pacífica en Cuba y de llevar a cabo todas las reformas para la libertad que necesita la isla. Ese fue básicamente el mensaje que enviaron tanto Iliana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart, Carlos Curbelo y el excongresista Lincoln Díaz-Balart, quien además afirmó que él tiene una relación muy cercana con el vicepresidente electo Mike Pence, y aseguró que a partir del 20 de enero podremos observar un endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia el régimen, y que aseguró, y fue muy enfático en esto, que Donald Trump va a eliminar una y cada una de las órdenes ejecutivas firmadas por Barack Obama. Muchísimas gracias, y sin lugar a dudas que eso es lo que hemos estado también percibiendo de algunas de las... Muchas gracias, un fuerte abrazo, gracias por la cobertura. Es la 1:49. Yo sí creo, Julio César, y tú has estado siguiendo la política americana durante mucho tiempo, y mejor que muchos de nosotros, ¿no? Yo sí creo que vamos a ver cambios sustanciales en la manera que se hace política en Estados Unidos. Y esto no solamente en el caso cubano, pero en otras áreas, pero específicamente en el caso cubano vienen cambios dramáticos. Los que crean que Trump va a apostar al Trump empresario que va a mantener el status quo están total y completamente equivocados. Definitivamente hay esa percepción que tú estabas diciendo, y los tiempos cambian, la situación cambia, y de hecho Estados Unidos ha cambiado. Muchos decían, bueno, ¿cómo es posible que el pueblo norteamericano va a cambiar después de haber electo un presidente afroamericano, por decir algo, ¿no? Ya esto no hay un yo era uno de los que pensaba de esa manera, que a lo mejor el pueblo norteamericano iba a cambiar. Obviamente el sistema electoral que hay en Estados Unidos nos presenta otro dilema, porque Hillary Clinton sacó más de 2 millones de votos de ventaja, pero el voto popular. Pero eso puede significar de que hay cambios que se han producido en los últimos años en Estados Unidos, pero eso no significa que de Estados Unidos hacia afuera las cosas no van a cambiar también. Sí han cambiado. De hecho, recordemos que en los años pasados, cuando habían gobiernos en América Latina que no convenían a los Estados Unidos, había una influencia directa de los Estados Unidos sobre esos gobiernos, pero con el tiempo se han formado los bloques del hemisferio que han hecho que gobiernos como el de Venezuela, gobiernos como el de Perú, gobiernos como el de Nicaragua, hayan retrocedido un poco lo que es la influencia norteamericana directamente en esos gobiernos. Ya le están dejando los problemas a los países latinoamericanos, que ellos lo vayan resolviendo. Entonces, desde ese punto de vista, de Estados Unidos hacia afuera, yo creo que eso se va a mantener por ahora. Pero, como dices tú, Roberto, sí hay definitivamente evoluciones, cambios que se plantean para los próximos años en Estados Unidos. Mira, tenemos que ver quién ha nombrado, o sea, Donald Trump como asesor. Michael Flynn, que ya un militar de ese, y que ha hecho pronunciamientos que considera que las mayores amenazas para la libertad, para los Estados Unidos, es Corea del Norte, Irán, Cuba, con su relación con Venezuela. O sea que específicamente lo nombra, es uno de los que tiene el oído del presidente. Mauricio Claver Carón como asesor
en el Departamento del Tesoro, que es quien emite las multas a Yo quien creo que viola. esa es la designación más importante. Correcto. Exacto, sí. Correcto. Tienes a Bolton, que no sé qué exactamente ocupará, pero es probable que tenga algo. Y les voy a dar el último tuit del vicepresidente Mike Pence, que nos da una indicación del sentimiento. Y él dice: si usted quiere evidencia de que Trump es un buen hombre, fíjate todo lo que sus críticos están diciendo, alabando, o sea, lo que sus críticos están alabando ahora a Fidel Castro. O sea, este es el segundo o tercer tuit del vicepresidente electo, precisamente donde no solo, primero lo llamó un dictador, me refiero a Pence, ahora acá está básicamente dando un nivel de calidad al hombre de Trump por haber criticado a Fidel Castro, de llamarlo dictador, y que muchos de los críticos de Trump pues están mandando el pésame a Fidel Castro. Entonces, más allá de que esto pues tiene claro la intención de extenderse también a lo que él considera fue una base que lo apoyó, yo creo que es indudablemente que el hecho de que la comunidad cubanoamericana, en el sentido dentro de la gran comunidad latinoamericana en los Estados Unidos, fue la que él mismo más enalboró para decir: mira el apoyo que tengo. Entonces yo creo que sin lugar a duda el régimen castrista tiene que tener una serie de inquietudes en cuanto a que las cosas cambiaron, cuando vemos directamente cómo esto, que es un punto que más allá de lo que dijo podía haber dejado ahí y se acabó, pero no, siguen tocando ese punto. No, no hay duda de que, en mi opinión, el guardaespaldas del régimen termina próximamente el 20 de enero. De que va a haber cambio, va a haber cambio. Pero yo les pongo a ustedes aquí en la mesa, una cosa es como dicen en mi pueblo, ¿no?, con un barril y otra con cerveza. Los cambios también tienen que ver mucho con los intereses creados. Y no sé hasta de qué punto puede haber cambio. Lo que sí me luce que debe haber más apoyo a los disidentes. Y estaba hablando, Roberto, yo estaba escuchando atentamente, de nombres que ya están dirigiendo el poder de Cuba. Son gente jóvenes, ya no es ya no es Ramiro Valdés, ya no es Ramiro Valdés, y no es el resto de los demás que ya ni se acuerdan de dónde nacieron. Esa gente tienen que manipular, tienen que jugar un juego diferente. Y casi se nos acaba el tiempo, ¿no? Que yo me tengo que ir, ustedes se quedan, quiero agradecerles, ¿no? Lo que lamentablemente la ausencia en la ecuación, y es importante esto, y eso no quiere decir aquí, yo creo que sí va a haber un nivel de influencia de la comunidad cubana en la administración Trump, mucho más de lo que la gente se imagina. Creo que sí, y básicamente ya hemos identificado al grupo de cubanos que van a tener ese acceso, lo hemos identificado, o sea, Remedios Díaz Olivera, el grupo de Cuban Democracy PAC va a tener acceso, ya se demuestra precisamente con la selección de Mauricio Claver, lo va a tener el Centro de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami, Jaime Zulich y compañía, el Directorio Democrático, que ya precisamente Remedio nos hablaba hace solamente un rato de la posibilidad de que Orlando Gutiérrez Boronat, el presidente del directorio, sea escogido como director de Radio y Televisión Martí, que se está especulando ese nombre. Otro nombre que se está especulando para esa posición es el del mismo Pedro Roy, ¿no? Pero lo que, en definitiva, lo que los cubanos hemos perdido, creo yo, es el instrumento político que una vez tuvimos con la Fundación Nacional Cubano-Americana. No lo tenemos en este momento. Y yo creo que aunque la oposición en Cuba es valerosísima y tenemos nombres muy reconocidos, yo creo que tampoco la oposición dentro del país, y esto probablemente le moleste mucho, no es una alternativa todavía al gobierno cubano. Y no puede llenar ese vacío que se puede producir de manera precipitada si el gobierno colapsa. No lo creo. Eso nos hace depender muchísimo a todos de qué es lo que van a hacer el subsecretario de Estado para América Latina, cuál de las agencias del gobierno de Estados Unidos va a ser la agencia que va a dirigir los esfuerzos, porque tiene mucho que ver, y ha habido
diferencias entre las instituciones del gobierno de Estados Unidos en el pasado. No todas las instituciones tienen la misma visión hacia Cuba. Hay competencia por recursos, por protagonismo. Estoy hablando entre el FBI y otras agencias del gobierno. ¿Quién es el subsecretario de Estado para América Latina? Eso es por la parte nuestra de acá. Por la parte nuestra allá todavía no hay otro interlocutor que no sea el gobierno cubano. Y a mi juicio la gran tarea de la oposición es convertirse en interlocutor válido, no solamente para Estados Unidos, sino para el resto de la comunidad internacional, que pueda de alguna manera apostar. Si en Cuba hay un vacío de poder provocado por las sanciones que pueda imponer una administración de Trump, no se crea pues no viene la anarquía después del colapso. Todavía yo creo que los cubanos tenemos una tarea pendiente en ese sentido, pero quiero agradecerle. Yo me voy, hoy voy a estar precisamente en programación especial en Mira TV, a los cuales nos unimos en solamente unos minutos aquí en Actualidad. Yo voy a estar en vivo de 7 a 9, pero ahora en solamente unos minutos comenzamos una transmisión en Mira TV donde nos van a poderlo ver a ustedes, y también aquí en Actualidad Radio 1020 y 1040 donde nos pueden escuchar. Bernardo, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias Julio César. A ti, se une pues quien ha estado conduciendo y produciendo esta programación, nuestra vicepresidenta de programación, Serena Barbosa. Un día importante para todos y nuevamente pues yo creo que termino esta transmisión que comencé en el día de hoy a las 2:45 diciendo lo primero que me vino a mi mente cuando escuché la noticia fue mi madre, y creo que para muchos precisamente la primera imagen que nos vino a la mente fue de aquellos que no están con nosotros y que pues no han podido regresar a Cuba y no pudieron regresar a Cuba. Ojalá que algún día los podamos llevar y enterrarlos en paz. Muchísimas gracias a ustedes. Yo quiera que sea así. Regresamos ya, yo regreso a las 7, ya en Prohibido Callarse, en Mira TV en el día de hoy, canal 18 y canal 20. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.